Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de la familia cubana Backstage Deportivo, el programa del deporte cubano. Y hoy tenemos como invitado a uno de los hombres dueños de los actos más potentes del voleibol cubano y yo creo que mundial. Bienvenido a Backstage Deportivo, Oriol Camejo. Dímelo, Henry, un placer aquí participar aquí de tu programa, aquí de tu momento aquí. Y nada, espero entregarle ahí lo que los espectadores y ustedes desean ahí en cuanto a mí, en cuanto a mi carrera. Bueno, Oriol, quiero hablar de eso mismo, de los actos más potentes. Yo creo que cuando la gente de los fanáticos del voleibol ponen en Google o tú ves las páginas de Instagram que siempre hacen videitos de Monster Job y demás, sale Oriol Camejo con unas fotos que tiran desde abajo que por supuesto aquello se ve que está manipulado y vaya, Claro, parece que el hombre estaba volando. Pero te voy a preguntar lo que le pregunté a Simón un momento dado, que le pregunté cómo se respira el aire por allá arriba. ¿Es más limpio, es más sano? No, se respira un aire único, un aire más limpio, un aire más... No. ¿Esa potencia de salto tú la tuviste siempre? ¿O para hablar a las claras, fue la modificaste o ganaste un poquito más cuando saliste de profesional o en el equipo nacional? No, hermano, te digo que eso, bueno, prácticamente casi todo cubano tenemos ese salto natural, ¿sabes? Tenemos ese salto natural, nuestro físico, y nos ayudó mucho también la forma en que el sistema de entrenamiento de Cuba que nosotros teníamos, que se trabajaba mucho para desarrollar el salto, ¿sabes? Desarrollar aquella agilidad del salto y eso, pero bueno, desde Cuba, desde chiquito siempre tuve un buen salto, un buen físico así, y primero empieza es un instinto que nosotros tenemos de salto, y claro, se desarrolla con la preparación física que tuvimos en Cuba y con la que uno continúa, ¿entiendes? Hay un dato muy, muy curioso en tu carrera. Yo creo que hasta dos para mí son los que más resaltan. Uno es primero que tú eres de la saga de los Camejos, una familia completamente de voleibolistas, estrellas todo. Y la segunda es que yo creo que tú eres hasta ahora el único cubano que conozco pasador reconvertido a punta que haya triunfado y a la manera que lo ha hecho. Háblame de eso. Sí, eso fue, bueno, no soy el único, no sé si tú conoces Juan Torena. Osmani era pasado. Osmani era pasado también, Wow, Osmani era levantador también. Eso sí creo que estaba guardado. Él llegó al equipo nacional cuando fue captado de Santiago de Cuba, de Santiago, él fue pasador, de ahí cuando llegó a la selección, cuando llegó al Cerro Pelado, lo cambiaron de posición. También Leonardo Leiva, más conocido por el Tito, Sí, cómo no sé si sabes quién es. Sí, como él también fue levantador también, cambió también de posición también. Y el antiguo también, Alain Roca también, que fue... Sí, Alain fue pasador y... Exactamente, ¿entiendes? Pero bueno, en mi caso específico me recuerdo que fue en el Mundial, en aquel momento la dirección de la selección nacional estaba comandada por Roberto García y me acuerdo que estábamos en Japón, creo que es, si no más me recuerdo, y aconteció algunas cosas que en ese momento necesitaba el equipo, en ese momento estábamos en una Copa del Mundo de Japón, no me recuerdo cuál, y en ese momento el equipo necesitaba un auxiliar. En ese momento habíamos perdido un auxiliar, uno, dos, no me recuerdo por qué fue, y se me hizo como la invitación en medio de la competencia para cubrir esa posición, ¿sabes? Y así de los que estaban en la reserva, yo era el que más o menos reunía las condiciones de poder cubrir esa función. Y pues ahí fue donde comencé. Y también ya era una cosa que yo tenía en mente, porque, ¿sabes? Cuando uno llega al equipo nacional se presentan todo ese tipo de situaciones y a veces problemas, por llamarlo así, no sé, y uno tiene a veces en mente de continuar su carrera jugando profesional y ir a jugar en clubes, no sé qué. Y en aquel momento
lo que tenía en mente era de que cómo es la forma más rápida de ganar dinero, de coger más dinero. La posición auxiliar, porque realmente todos saben que la posición de auxiliar opuesto es la posición que en voleibol es la que más remunera. Remuneración económica tiene. Exactamente, a no ser que tú seas un pasador diferenciado, ¿entiendes? Pero para eso es... Pasador en un equipo solo hay uno. Si vas a jugar de auxiliar hay dos. Hay hueco. Exactamente, ¿entiendes? Entonces, no, el pasador también requiere más tiempo. Difícilmente tú encuentras un pasador de élite mundial con 20, 22, 23 años, ¿entiendes? Realmente los pasadores son un poco más maduros. Y bueno, y fue cuando se me ocurrió eso y acepté la propuesta y me cambié en el mundial y continué trabajando eso. Continué trabajando el auxiliar y gracias a Dios. Sí. Oye, vamos a eso de la familia. Como bien mencioné antes, son Osmani, Oriol y se me pasa Osmel. Osmel, exactamente, Osmel. Sí, porque lo confundo, los tres son con O. Sí. Pero cuando uno es muchacho, uno casi siempre nunca empieza por voleibol directamente. El voleibol, para todos los voleibolistas en Cuba, la mayoría llegan por descarte. O sea, pasé por todos los deportes y lo que me quedó fue el voleibol y aquí fue donde me enamoré. ¿Fue el caso de ustedes tres y el tuyo en particular o ustedes tres empezaron por voleibol? Fue el caso de nosotros tres, realmente fue el caso de nosotros tres. Yo principalmente estuve antes del voleibol, estuve en básquet, estuve en natación, estuve en polo acuático, estuve en carro. O sea, cuando uno es niño, uno comienza y pelota, una semana ve una película de pelota, quiere ser pelotero, ve una película de carne, quiere meter patá como en Lee. Y entonces mi deporte antes del voleibol fue el básquet, que se suponía que iba a dar en básquet, ¿entiendes? Pero en aquella época yo soy de Anamar, yo nací en Anamar. No, ya, obvio, había que jugar básquet por naturaleza. Exactamente, entonces donde yo entrenaba, cara, era la ciudad deportiva. Imagínate, en aquel tiempo, coger el M3, que me acuerdo de aquella época, era el M3, y prácticamente de la primera parada del M3 hasta la última parada del M3. Era la ciudad deportiva. Yo en aquella época me recuerdo que tenía unos 10 años, 11 años, y era yo solo, que en aquel tiempo el transporte, creo que ahora también, pero en aquel tiempo el transporte estaba violento, y era todos los días tenía que hacer esa travesía para allá. Me recuerdo que yo tenía un entrenador de básquet, se me olvidó el nombre, hace años, muy bravo, y regañaba, y cuando no te sabía la jugada, regañaba, y compadre, me decepcioné, a mí no me gustaba que me gritaban, y ven por aquí, entonces yo comencé a faltar los entrenamientos, yo no quería, mi mamá me daba la merienda todos los días para ir para la ciudad deportiva. Yo llegaba todos los días a la casa y mi mamá me decía, ahí, fuiste para el básquet, para el entrenamiento. No, sí, mentira. Pero ¿por qué tenías que ir a la ciudad deportiva? Si Alamar es la meca, yo creo que el básquet callejero en La Habana. Yo comencé en Alamar, pero ahí en la ciudad deportiva se encontraba una base un poco más organizada, más profesional. Era como una selección de los mejores jugadores así de cada municipio. Se hacía más o menos así. Y entonces ya como yo alcancé un cierto nivel así y mi estatura, fui como captado para esa selección, por decir así. Y me comencé a faltar, y entonces cuando iba un día no me sabía la jugada, porque esa jugada la habían entrenado 2 días atrás, entonces fue así, y bueno, ya paré de ir, y un día me llamó, mamá, yo no estoy yendo, se acabó, yo no quiero ir más, no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, bueno, tú no puedes quedarte sin hacer nada, con ese tamaño tú tienes que practicar algún deporte. Tu mamá estaba clara. Ahí fue cuando mi mamá cogió, y habían 2 entrenadores de la EIDE, Mártir de Barbado, que vivían en Alamar. Y ahí mi mamá fue, conversó con ellos, me hicieron la medición, no sé qué, y comenzaron los trámites para entrar en la EIDE
en voleibol. Y fue ¿Con qué edad fue eso? con 12 años, y fue cuando con 12 años entré a la IDE en voleibol. Y fue cuando comencé mi jornada ahí como voleibolista. Imagínate, 12 años, cuando ya el voleibol generalmente los niños deben empezar con 7 o 8 para ir cogiendo fundamentos. ¿Cuántas horas tuviste que estar voleando frente a la pared? Y dale, pelota. Incontable. Me recuerdo que mi primero fue Felipe, él un entrenador de Alamar, incontable, y todo contra la pared y voleando, y todo contra la pared y voleando. Y en piso de cemento, que en la isla en aquel tiempo nosotros no teníamos taloncillos, y con los globes, no sé si tú eres de esa época, no sé cuántos años tienes. Bueno, tengo 26, pero sí me sé historias que creo que se transmitieron de generación en generación. Bueno, en aquella época existían unos tenis que decían Lowe, se llamaban, negro, que eran violentos, eran unos tenis así. Duraban 2 semanas los tenis. Tipo zapatilla, que eran tipo Zapatilla zapatilla con unos cordones blancos larguísimos. Violento era aquella época. Pero bueno, ahí fue cuando comencé a tener el resultado, y ahí fue, sí. En la IDE mucha gente tiene historia. Creo que sobre lo curioso que hoy uno se ríe, pero uno dice vamos a hablar bien, de pinga el trabajo que se pasaba. Sí. No había agua, vete a bañar una cochiguera de puerco, que para la gente que no sabe o que nos ven fuera de Cuba, lo que es una cochiguera más bien es un lugar donde se crían puercos, que es donde único había agua alrededor de toda la escuela de la iniciación deportiva. Exactamente. Y la comida como que no era muy abundante. Y los naranjales que estaban detrás eran víctimas yo creo que de todos los atletas. Naranjales, tamarindo, mango, esa época fue, te digo que sí, ese momento de vida fueron momentos difíciles porque, bueno, todos saben que en aquella época la comida, y todavía no en aquella época, seguimos en esa fase todavía, la comida era bien escasa en la isla y las condiciones no eran las mejores. Y bueno, fue un momento que yo le agradezco a Dios por haber atravesado ese momento, esas circunstancias, porque fueron momentos que realmente me enseñaron muchísimo. Maduré, como te dije, así muchísimo, y fueron momentos que me sirvieron muchísimo para seguir creciendo en etapas de mi vida, en obstáculos de mi vida, ¿sabes? Fueron momentos que realmente fueron buenos haberlos pasado. Eso mismo todo el mundo coincide. En que a pesar del trabajo, de todo lo que se pasa, sí, uno hasta cierto punto no está consciente porque viene siendo un niño, un adolescente. Claro. Y uno lo toma con carácter deportivo o más bien como cosa adolescente. Coño, no hay jamás, la cosa está dura. Bueno, vamos a ver qué matamos. Pero eso te forja el carácter y te hace ser adulto hasta cierto punto antes de tiempo. Porque en la IDE yo creo que tienes que convertirte en hombre o mujer antes. Por millones de cosas, relaciones interpersonales, saber sobrevivir en un mundo donde estás solo, literalmente, aprender a hacer tus cosas, ser independiente. Y eso forja el carácter de muchos. Y creo que todo el mundo coincide por esa parte. Exactamente. Oriol, tú fuiste de la generación de los apurados, diría yo. Fue esa generación que todo el mundo tuvo que llevar al equipo nacional a todos bien jovencitos porque, vamos a hablar a las claras, Cuba tenía fugas del país en el voleibol desde el 2001, aquello fue un desfile. Uno detrás del otro, se desarmaba el equipo de nuevo, uno detrás del otro. Y Oriol fue de los apurados que tuvo que llegar a la selección nacional bien jovencito. Sí. Cuando tú te viste con la camiseta del equipo Cuba, bien joven, bien muchacho, ¿cómo lo tomaste? Porque no todo el mundo tiene, hasta cierta edad, bien jovencito, está consciente de que está en un equipo Cuba. Te digo que fue un momento único en mi vida, ¿sabes? Fue un momento único en mi vida cuando en mi año 15-16, que fue mi último año de la IDE, fui seleccionado para la selección nacional, primero para la selección nacional juvenil, y producto de mi estatura, las condiciones que tenía y a la calidad, sí, en cuanto al deporte, voleibol, yo fui uno de los pocos atletas que jugaba por la selección nacional de adultos y jugaba también, hacía competencias con la selección nacional adulta y hacía competencias
con la selección juvenil. Es decir, a veces habían campeonatos con la selección adulto que me llamaban para yo ir para participar. Y habían campeonatos que se realizaban con la selección Para los que más juvenil. jóvenes tengan una idea, era como León, que tenía que jugar juvenil, Exactamente. y mayores. Exactamente. Fue prácticamente más o menos eso sí, igual que como León hizo. Y fue un momento que precoz, por decir así, yo tuve que madurar muchísimo, pero bueno, gracias a Dios los compañeros, en aquella época los compañeros de equipo te acogían muy bien, ¿sabes? Te ayudaban muchísimo, como era el caso de aquella época, me acuerdo que Pablo Pimienta, Tomás Aldazábal, en aquella época eran gente que eran más o menos los pilares así del equipo, los que más experiencia, con más edad, y te acogían muchísimo, te comentaban muchísimo, hacer portuondo, que fueron gente que me ayudaron muchísimo. Cuando yo llegué al equipo nacional, me abrieron las puertas, ¿sabes? Me acogieron muy bien, me guiaban, me decían, Oriol, coge por aquí, coge por aquí. Y yo fui lo bastante también, lo bastante maduro, lo bastante consciente para poder, supe la responsabilidad, a pesar de lo joven que yo estaba, la responsabilidad que yo tenía, y pienso que supe aprovecharlo bastante. Quería hacerte una pregunta sobre eso. Bien jovencito, como dijimos, llegaste a la selección nacional. Sí. Y entras por la puerta ancha. No todo el mundo puede decir que entra ganando con una selección cubana que venía hecha triza, para ser sincero. Sí. Y el año 2005 ganas 2 medallas de bronce en 2 torneos internacionales de los más prestigiosos. Uno el Sub-21, un torneo Sub-21, sí, que es la Copa del Mundo Sub-21, gana bronce con Cuba. Y ese mismo año ganan el bronce de la Liga Mundial con un equipo que nadie contaba a las claras con ese equipo. Nadie contaba con ese Cuba era la sorpresa. Si la memoria no me falla, en ese equipo estaban Osmani Juan Torena, estaba Jerry Bell, estaba Pavel Pimienta, creo que estaba Dominico, si mal no recuerdo. Sí, estaba Dominico, estaba Tomás Andazábal y Portuondo, que eran los opuestos ahí rotándose. Estabas tú, el libro, no me acuerdo el nombre. Creo que estaba el libro, creo que era no sé si era José Luis, más conocido por Mariana, o Siriani, no me recuerdo de aquella creo que era Siriani, el libro, sí. Si mal no. Sí. Bueno, ese equipo, sin nadie contar con ellos, gana una medalla de bronce ganando a la Polonia, si mal no lo recuerdo. Estoy hablando de memoria, yo tenía 10 años cuando llegué. Y yo me acuerdo que yo veía el partido, yo bien chiquito, un televisor que tenía mi abuela, que era un Philips de 14 pulgadas, que yo era pequeño, era un cajón grandísimo, una pantallita chiquita. Sí. Pero aquello era increíble. Ese equipo volvió a ilusionar y mató tantas ganas y tantas ansias de victoria que se tenía en la selección nacional. Pero ¿cómo lo viviste tú, siendo un muchacho? Te cuento que fueron momentos inolvidables, fue un momento inolvidable. Yo me recuerdo en aquella época, yo no jugaba mucho, pero sí era, acuerdo que yo era uno de los primeros cambios de saque para sacar, ¿entiendes? Me recuerdo que ese equipo tenía mucha hambre de victoria. No teníamos miedo, era así, no teníamos miedo. No teníamos nada que perder. Quien nos pusiéramos al frente, jugábamos con grandes selecciones como Brasil, Rusia, me acuerdo en las ligas mundiales, y nosotros íbamos a cada juego a darlo todo. A darlo todo. No importa quién estuviera al frente. Y salían los resultados, ¿sabes? Me recuerdo cuando tuvimos esa victoria, ese título de bronce, fue algo único, Yo pienso que las ganas, ¿sabes? Las ganas de victoria, nosotros teníamos un instinto a más que yo digo así, que el cubano en aquella época teníamos un instinto de supervivencia, porque ellos jugaban por jugar por su selección, no sé, nosotros jugamos porque había que viajar, porque quien viajaba era quien conseguía conseguía sus 2 o 3 kilitos, no sé qué. Entonces, todo día entrenamiento, juego, era como el quien dice supervivencia, ¿sabes?
Yo pienso que esas cosas nos ayudaron muchísimo a elevar nuestro rendimiento y a obtener esos grandes resultados, ¿entiendes? Como ese tercer lugar que nosotros tuvimos ahí, que nadie esperaba y que eso lo trajimos a Cuba. Tú, como bien dije, tú siempre fuiste de los adelantados a su época. Bien jovencito, creo que pasa el preolímpico del 2008, Cuba no clasifica a los Juegos Olímpicos. Ya había ganado otro bronce en los Juegos Panamericanos del 2007. Sí. Se venía gestando una nueva generación de voleibolistas que hasta cierto punto yo creo que si tú hubieras estado ahí, aquello hubiera sido más grande, porque el equipo estaba durísimo. Hoy mismo tú ves a todos los de ese equipo y todos son grandes. Sí, sí. Y además ves a los de esa generación que ni siquiera jugaron aquel equipo, como creo que era tuyo, Osmani, y también animales, literalmente, del voleibol. Sí, sí. Pero tú decidiste marchar, decidiste irte. Creo que fueron tú, Michael Sánchez, en su momento dado, creo que fue un año o dos después. ¿Por qué te fuiste? Es así. Todos saben creo que me apresuraba muchas cosas que pasaron ahí. A pesar de que nuestro sueño realmente, pienso que todo, hablando de esa generación, era jugar en clubes, ¿sabes? Yo pienso que cuando tú llegas al equipo, tú estás en la EIDE, algunos pasan por la ESPA provincial, otros ya van directo para la selección nacional, como en mi caso y como en muchos de otros. Llegas al equipo nacional, estás en la EIDE, tu sueño es llegar al equipo nacional, llegas al equipo nacional, llegas ahí, cumples tu deseo, viajas, comienzas a viajar, comienzas a conocer, comienzas a jugar, comienzas a ver otros jugadores y te das cuenta que existen clubes, ¿entiendes? Existen clubes de otro nivel y llegó un momento que a mí yo me di cuenta de que ya yo llegué al tope de como quien dice, de Cuba, y no daba para crecer más. Yo quería seguir jugando en clubes. Yo pienso que es el deseo de todo jugador, no solamente de voleibol, como que de cualquier deporte, que es jugar por clubes y si es posible retornar a su selección, ¿entiendes? Pero Cuba, como todos conocen, sus situaciones políticas y demás, no te permitía hacer eso. Y la situación económica, ¿entiendes? Que Cuba tiene un límite, yo pienso que no valoriza a los deportistas como deben ser. Y yo tuve la decisión de que llegó un momento de que yo no me sentía capaz de continuar ahí. Yo pienso que cuando tú no estás contento haciéndolo, tu trabajo, yo pienso que no es sentido continuar, porque pienso que para tú poder crecer y para tú tener algo tienes que tener entrega, tienes que gustarte lo que estás haciendo. Llegó un momento que eso me paró, ¿entiendes? Las condiciones, alimentación no era buena, el transporte, yo vivía en Alamar, me mudé para Guanabo. Eso te iba a decir. Mucha gente no sabe que Oriol Camejo, siendo medallista y todo, vivía en Guanabo. Tenía que montarse en el P11 para coger un P11 para un lado y móntate en otro después. Mi hermano, eran alrededor de 2 horas de viaje. No recuerdo si la historia es tuya. Orlando Samuel, tuve la oportunidad una vez de conversar con él. No recuerdo si la historia era tuya o era otro voleibolista que un día se rayó incluso la espalda porque iba enganchado en la puerta. Se rayó. Tremendo, hermano. Gracias a Dios no. Era increíble. Sí. Gracias a Dios no fui yo, entiendo, no fui yo, pero bueno, por esas condiciones yo decidí abandonar la selección, ¿entiendes? Bueno, también me decepcioné mucho también porque una vez, que yo pienso que se fue como quien dice la tapa al pomo, una vez íbamos a una competencia con la selección nacional para Puerto Rico, creo que era Puerto Rico, no me recuerdo, y a mí me dejaron en el mismo aeropuerto. Mi mamá, en aquel momento estaba Samuel, el entrenador de Samuel y de Alberto,
eran entrenadores de la selección nacional. Y Raúl Diago, en aquella época era El comisionado. el comisionado, el presidente de la federación. Y mi mamá, íbamos a salir de la instalación, de la base nueva ahí, que queda en Boyero ahí. Mi mamá fue a dejarme ahí, como hacen todo el mundo, me dejaron ahí, de ahí salía el ómnibus, para el aeropuerto. Mi mamá fue, ya la decisión estaba tomada de que yo no iba a viajar, ¿entiendes? La decisión estaba tomada, pero bueno, no se le informó nada a mis padres, no se le informó nada. Yo pienso que lo mínimo era haberle dicho a mis padres, no, mira, vayan al aeropuerto, que su hijo... ¿Puedes viajar por gusto? Exactamente, su hijo tiene un contratiempo, no sé qué, no, bueno, todo bien, mis padres me dejaron ahí, se fueron de ir al aeropuerto, en el mismo aeropuerto tomaron la decisión de que yo no iba a viajar en medio de todo el aeropuerto, ahí yo tuve que regresar para la casa, fue una cosa que a mí me decepcionó muchísimo, me dijeron que yo era posible del sector y demás, pero bueno, ya, eso fue una cosa que a mí me entristeció mucho. Y ya a partir de ahí yo tomé la decisión de que ya no hacía parte de la selección y fue cuando tomé la decisión de ir a jugar fuera. La pregunta del arroz con pollo y el chisme, como a todo el mundo le gusta. ¿Cómo lograste salir? Porque por aquellos años era complicado, sí. No era como ahora, que ahora tú sacabas pasaporte. No, tú tenías pasaporte rojo, que es el pasaporte oficial, que eso nunca lo tienes tú. Eso lo tienen tus entrenadores, la federación o el INDE. Tú tienes que sacarte uno nuevo, tienes que pedir carta blanca para poder salir. ¿Cómo fue tu proceso? Es así, fue un proceso bien difícil, bien complicado, porque aquella época, como bien tú dices, no era fácil salir, no era nada fácil salir, y más deportistas, aquellas personas que estaban involucradas al Estado, el INDE, el Cultura, esas cosas eran bien difíciles. Pero bueno, yo hice mi documento como lo estipula el gobierno cubano, ¿entiendes? Yo realicé mi pasaporte, primeramente realicé mi pasaporte normal, hubo un manager, un agente, que son los que se dedican a cuidar de la vida de los atletas, brasileño que ya había conocido ya anteriormente en una Copa América, nosotros habíamos ido a Brasil, y él ya tenía interés en trabajar conmigo, ¿sabes? Pero bueno, yo le di mi contacto, y se quedó ahí. Después de 2 años, cuando yo abandoné la selección, pero con la idea de que ya no juego voleibol. Si yo puedo irme, bien. Si no, porque era una cosa que ya no podía. Y yo entré en contacto en ese momento que yo dejé la selección, entré en contacto con él de nuevo. Y él fue el que hizo todo el trámite por parte del país, porque para donde primero yo salí fue para Brasil. Sí. Él fue el que hizo toda esa parte burocrática que es para carta de invitación, no sé qué. Y fue bien demorado. Para el INDE también darme la liberación. Y fue una cosa que yo hasta hoy no entiendo. Solo Dios sabe cómo fue que yo pude ahí, el INDE dio la liberación. Yo fui, cuando aquella época exigían también, creo que era la baja del servicio militar, era algo así. No me recuerdo, que tiene un nombre, no me recuerdo ahora cómo es que se llamaba. El anexo 1, creo que. El anexo 1, el famoso anexo 1, tremendo eso, mi hermano. Y entonces demoró muchísimo. Yo estuve en ese trámite alrededor de un año y medio casi. Yo estuve en todo ese trámite, esperando que salió un documento, después había que esperar otro. Pero bueno, gracias a Dios al final salió todo bien. Yo esperé el tiempo que había que esperar, estipulé el tiempo que había que esperar. Fui al INDE varias veces a reuniones con mi padre para la liberación y se me dio y saqué mi pasaje y me fui. Ahora voy al tiempo ese que estuviste en papeleo, en espera. El equipo de la generación que hablamos comienza a ganar, comienzan a llevar las buenas actuaciones. Tu hermano, Osmani, era protagonista en aquel equipo. Sí. ¿No sentiste hasta cierto punto un poquito de celo, un poquito de añoranza, de decir, coño, yo hubiera podido estar ahí, yo hubiera ganado?
O sea, porque uno se sienta delante del televisor y uno sabe la calidad que uno tiene y uno hasta cierto punto puede sentir nostalgia y decir, coño, me duele no estar ahí. No, es así. Por parte uno siente, por otra parte no, porque cuando cuando di el paso de dejar la selección, ya yo estaba bien firme en lo que yo iba a hacer. No había ninguna gota de arrepentimiento. Te da nostalgia porque es tu selección, es tu país, y tú sabes que por una forma o otra tú podías haber estado ahí, ¿entiendes? Luchando por tu país, conquistando una medalla para tu país, pero, pero producto a todas estas circunstancias que todos conocemos, no es posible, pero me pongo a leer también porque los muchachos que están ahí, que forman parte de ese equipo, lucharon por tener la medalla, pero me da nostalgia, así un poco de nostalgia, porque pudiera ser como todas las selecciones del mundo que juegan en sus clubes y cuando el país tiene alguna competencia oficial se retornan, juegan por su selección y después van para sus clubes. Me da nostalgia porque pudiera ser una cosa bien normal que no perjudicaría ninguna de las ambas partes. Todo el mundo se beneficiaría. Cuba por el resultado de la medalla y el atleta por su parte de jugar en club y seguir creciendo en cuanto a su vida profesional y económica, ¿entiendes? Pero bueno, cosa que ni tú, ni yo, Nadie va a arreglar. ningún atleta tiene el poder de cambiar eso, ¿entiendes? Entonces, eso queda a manos de ellos ahí. Oye, después que sales de Cuba, comienzas tu carrera profesional en Brasil, como bien dijiste antes. Y hablando de la parte económica, vamos a decir, Oriol Camejo hizo bastante dinero cuando tú miras la hoja de servicio. Porque las ligas que yo estoy viendo aquí, o sea, fue Brasil, Corea del Sur, ahí había plata en aquellos años. Rusia, no era tanta plata como en Corea, pero había. Luego Qatar o Bahrein, Qatar exactamente, y luego la liga china. Sí. Voy a hablar a las claras y esto sin filtro. Mucha gente sabe que estas ligas asiáticas, hasta cierto punto, creo que la de Corea es la que más nivel tiene en el tema masculino, pero pagan muy bien. Y yo quiero hablar a las claras de cómo te sentiste tú acostumbrado a cobrar 200 pesos y 10 dólares, a que veas la diferencia monetaria, porque eso es algo que no todo ser humano sabe tener los pies en la tierra. Y hay ejemplos de voleibolistas cubanos, perdón que me trabe, que se comen el dinero en nada, literalmente en fiestas, porque nunca han tenido la plata. Mencionamos un nombre anteriormente aquí en la conversación fuera de cámaras que es un ejemplo de eso. Sí. Pero ¿cómo uno sabe conllevar esa fama, esa nueva potencia, o sea, esa nueva posibilidad económica que tú tienes para adquirir y que no se te vayan los humos para la cabeza, como bien se dice? Y no te comas toda la plata porque es muy fácil hacerlo. Bueno, te digo que realmente yo vengo primero de una familia bien unida, ¿sabes? Mi padre, mi madre y mis hermanos mis padres nos han inculcado, a pesar de que no, realmente, como tú dices, cubanos así, deportistas así, no estamos acostumbrados a de un momento a otro comenzar a recibir esa cierta cantidad de dinero, ¿sabes? Pero siempre tuve mis pies en la tierra, Mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron una buena educación. Sabemos que el dinero no es para siempre, ¿entiendes? Y nunca fui un muchacho de alardear, siempre fui bien de familia. Eso ayuda mucho. Supe siendo bien de familia, supe bien administrar y saber en qué etapa y en qué momento cómo conllevar eso, ¿sabes? Cómo conllevar eso. Pienso que lo que me ayudó mucho fue la cultura de mis padres, ¿sabes? La cultura de mis padres, la comunicación, siempre me gustó mucho. Nunca fui un muchacho de fiesta tampoco, de fiesta, y para aquí y para allá. Siempre un muchacho de familia, que eso ayuda muchísimo, ¿entiendes? Como quien dice, a no gastar, a no esto, a no otro. Y pienso que fue eso,
Eh, ¿Cuál fue la diferencia principal que notaste cuando hiciste el cambio al profesionalismo? Eh, Aparte de la plata, por supuesto, pero hay una sí, diferencia sí. marcada que uno dice, coño, aquí en Cuba todo es entrenar. Tengo gente que me decía que era, por ejemplo, la atención médica. Hmm. En Cuba te dolía algo y, sí, voy al masajista, voy al doctor. Allá te duele algo, viene todo el equipo a trabajo, espérate, ¿qué te duele? ¿Qué necesitas? Entonces, mucha gente me Exactamente. decía que era la No, atención. yo te digo que cuando yo llegué ahí, yo me di cuenta de que tú llegas a un país, el cual estás tú solo, no estás rodeado de cubanos, no estás rodeado de amigos. Yo pienso que una cosa no me chocó, pero me di cuenta así, que me dio un clic así rápido, así, fue de que llegas a un país y eres tú. Eres tú, tienes que cuidarte tú, tienes que mostrar tu rendimiento tú y fue una cosa que yo me coloqué en la cabeza, ¿sabes? Porque cuando estás en la selección y estás rodeado, como quien dice, amigos, jueguito, la cosa, esto, lo otro, pero en esos países es así, es capitalismo, capitalismo. Tú sirves mientras que tú das, mientras que tú estás mostrando lo que ellos quieren. Si tú no estás mostrando lo que ellos quieren, te A un lado. apartan, ¿entiendes? A un lado, ¿entiendes? Entonces fue una cosa que yo me, que yo tuve que cambiar a pesar de que sí, ya yo tenía una experiencia como profesional en la selección, ¿no? Pero fue una cosa que yo tuve que ponerme en la cabeza, ¿sabes? En cuidarme, en parar de hacer cosas que a lo mejor yo hacía, en comenzar a cuidarme profesionalmente yo, ¿entiendes? Y en cuanto a fisioterapia, una buena alimentación, que son cosas que a veces por falta de cultura y por falta de alimentación mismo, que en Cuba no, en Cuba tú tenías que comer lo que había. Ya, exactamente, entonces ya en esos países ya tú llegas, tú comes, ¿verdad? Pero llega un momento que tú tienes que tú sabes qué es lo que te hace daño, lo que te ayuda para un buen rendimiento, ¿entiendes? Son cosas que el atleta va, si quiere obtener resultados, va mudando, va cambiando, ¿entiendes? Yo pienso que fue ese cambio que me hizo a mí para poder tener una vida profesional con un buen resultado. Por aquellos tiempos en Asia, ganas diferentes trofeos. Casi todo es premios al mejor atacador externo, se le llama afuera, pero es mejor auxiliar de las ligas. Sí. Se comienza a labrar la leyenda de los saltos de Oriol Camejo. Los asiáticos Mm. son bien fanáticos al voleibol Sí. y son increíblemente creativos haciendo videos Sí. para redes sociales. Tú llegas después de esa periplo por Asia a un club que si mal no lo recuerdo, yo creo que tú llegas en sustitución de Wilfredo León porque se va de ese equipo. Tú llegas al Zenit de San Mm. Petersburgo, si mal no lo recuerdo. No sé si llegaste a Sí, compartir tiempo con León. sí. Haciendo un paréntesis ahí, no, eran diferentes equipos. León era de El Zenit Zenit de Kazán Kazán, perdón. Tienes razón. y León era del Zenit de Kazán. yo era de Zenit San Petersburgo. Fue un club nuevo que llegó, mi primer año fue el primer año del club. Sí. En ese equipo, creo que tuviste 2 temporadas o 3, si mal no lo recuerdo. Y ahí comienza Oriol Camejo a sonar en la palestra europea mundial Mm. por el buen rendimiento que tenía, la saltabilidad. Creo que quedas incluso mejor auxiliar un año en el primer año, creo, en la Liga Rusa. Mm. Una liga Sí, fortísima. sí. Y yo recuerdo por aquellos años sale la noticia de que Oriol Camejo recibe la nacionalidad rusa. Mm. Muchos decían, a ver, nunca supe si fue por méritos deportivos, porque ahí se entrega nacionalidad rusa por méritos deportivos. Mm. Y se rumoró de que Oriol Camejo iba a ser parte de la selección rusa. ¿Hasta Mm. cuánto fue realidad ese rumor y hasta cuánto fue mentira? Eso. No es así. Yo en verdad estuve 4 años en Zenit San Petersburgo. 4 años estuve en Zenit San Petersburgo. Anteriormente había jugado en 2 años en Lokomotiv, Lokomotiv. ¿sí? Pero bueno, en esta segunda fase que yo estuve en Zenit San Petersburgo fue
existió sí realmente la invitación para jugar por la selección nacional rusa, que fue cuando yo acepté y comenzaron el trámite para el pasaporte, que yo tuve pasaporte, que cuando en aquella época estaba un entrenador anterior a este que está ahora, Tomás Somelov, estaba un entrenador que fue el que me hizo la invitación para estar para la selección rusa. Fue cuando en mi segundo año, la invitación existió en el primer año. En el segundo año comenzaron a hacer los trámites, pero el trámite del pasaporte demoraba alrededor de 1 año y medio, 2 años. Perdón. Y ahí obtuve el pasaporte. La demora fue con Cuba, porque el pasaporte fue cuestión rápida. La demora fue, que pienso que fue lo que trabó bastante, que impidió yo poder jugar por la selección rusa, fue la Federación Cubana, que dificultó mucho la liberación, porque sí, tú tienes el pasaporte, pero pasaporte ruso o del país donde estás, pero la Federación Cubana tiene que liberarte para jugar por la selección. Y se trabó un poco esa cuestión ahí, y después, en este último año, realmente la idea fue para jugar por la Olimpiada, que en sí yo iría a jugar por la Olimpiada, esta que pasó ahora, pero Okay. se canceló un año, normalmente iba a ser el año pasado, el año retrasado, se canceló, creo que fue por el coronavirus, no me acuerdo por qué fue que se Sí, por el canceló, COVID. que se pospuso para el año pasado. Ahí el año pasado yo no tuve una buena temporada porque tuve 2 lesiones muy en la rodilla, en la rodilla izquierda y la rodilla derecha, que me impidieron a mí mantener un buen rendimiento en la temporada, ¿entiendes? Y ahí yo no conseguimos obtener un buen rendimiento, tuve 2 cirugías, ahí no conseguí prepararme para la selección nacional rusa, y ahí se canceló. Porque mi objetivo era jugar por la Olimpiada, ¿entiendes? Ya, si no era Olimpiada, no sentía, no Oriol, sentía, sí. todos los cubanos hasta cierto punto comparten eso. Todos quieren ir a una Olimpiada. Todos se sienten que Sí, se quedaron a deber con ellos. Creo que los únicos muchachos que tuvieron oportunidad fueron estos jovencitos y fueron a la del 2016. Fue porque, bueno, sí, sucedió lo que todos saben con el caso de sí, Finlandia, que el equipo que logró clasificar, al final los titulares no terminaron jugando sí. a las Olimpiadas, tuvieron que ir la nueva generación. ¿Cuán frustrante para un atleta es los Juegos Olímpicos, sobre todo para los cubanos, es la meca, para todos los atletas del mundo, pero para los cubanos que crecen viendo deportes sentados delante del televisor, porque es por obligación casi que tú ves deportes en Cuba, ¿cuán frustrante puede ser no haber ido a unos Juegos Olímpicos? Bueno, te cuento que sí, para todo, yo pienso que el sueño de todo deportista mundial es participar en una Olimpiada. Es duro porque sabes que tienes chances y no solamente de ir, sino de ir y obtener una medalla. Porque todos conocen que si realmente todos los jugadores cubanos que se encuentran fuera estuviesen reunidos jugando por su selección, fuese casi seguro de una medalla olímpica, Y tú saber eso y no poder participar de eso realmente es un poco frustrante, pero es el fruto del paso que uno da, ¿entiendes? Porque realmente si seguías ahí, no pienso, no sé si fuese posible realmente participar de una Olimpiada, ¿entiendes? Porque todo año se iba un jugador, todo año se iba uno, pero realmente es bien frustrante no poder participar de una Olimpiada, ¿no? Tener una medalla olímpica sabiendo de que las chances de participar y de obtener una medalla es grande, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, a veces es Ya son cosas que están marcadas. Literal. exactamente, ¿entiendes? Y uno tiene que como que adaptarse y quedarse con eso. Oriol, para cerrar, estás ahora en un nuevo club en la Liga Turca, ya se está prácticamente terminando la temporada.
Están, creo que en la fase decisiva. Cuando uno ya es un jugador veterano, porque no eres un jovencito ya, has tenido una longeva carrera. Más en el mundo profesional, que eso es difícil. Sí. ¿Qué metas te quedan por cumplir en la vida que tú dices, ok, antes de irme, de colgar las botas, tengo que hacer esto, esto y esto? ¿O piensas ser como Ángel Denny y jugar hasta los 43, 44 años? No, pienso que pienso que no. Yo cuando una de mis metas era jugar por la selección rusa en aquella época cuando existió, ¿entiendes? Obtener una medalla olímpica o poder participar de alguna olimpiada, ¿entiendes? Y no se pudo. Y nada, por el momento sí, las metas que tengo es donde quiera que esté, tratar de cumplir las metas del club donde yo esté, ¿entiendes? Del club donde yo esté, si estoy en Rusia, si estoy en Turquía, aquí, tratar de ganar la mayor parte de competencias posible, ¿entiendes? Que se me otorgan en la temporada, ¿entiendes? Y es la meta que tengo hasta el momento, ¿entiendes? Hasta que Dios quiera. No pretendo jugar hasta 40 ni 43 años, ¿entiendes? Pero bueno, hasta donde hasta donde mi cuerpo se sienta con facultad de seguir aguantando, ¿entiendes? Trataré, de donde quiera que esté, trataré de ser campeón de donde esté. Agradecido, Oriol Camejo, por esta casi hora de entrevista, por supuesto, de que nos hayas compartido tu historia y de saber de uno de los cubanos que mejor lo hace en el voleibol profesional, representando a nuestra bandera. Porque como bien dice el dicho, uno se va de Cuba, pero al final Cuba no se va de uno. Y donde quiera que te vean, antes de tú decir soy ruso, tú dices soy cubano, en realidad. Exactamente. Sí. Amigo, fue Oriol Camejo en Backstage Deportivo. Por supuesto, recordarles que se suscriban al canal, que dejen acá abajo en los comentarios algo que quieran decirle a Oriol. Por supuesto, se lo vamos a hacer llegar y él de seguro va a estar leyendo. Recordarles que se suscriban al canal de la familia cubana y, por supuesto, despedir y agradecer a Oriol por su invitación. Bueno, Henry, agradecido también por la invitación y poder participar aquí de tu canal aquí. Espero que esta entrevista les sea del agrado de todas las personas que van a asistir, que van a ver. Y nada, estamos aquí para una próxima entrevista y te deseo suerte ahí en tu programa. Gracias, hermano.